¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito para presentar en el canal esta pinza de la marca Inco. Es una unidad de 6 pulgadas, pinza universal, que vamos a mirar, vamos a sacar de su blister. Quiero que la vean, como digo siempre, en su estado óptimo, en su estado original, dentro del packaging correspondiente. Así que bueno, ya todos saben que de esta marca las pinzas verdaderamente me gustan. Si bien hasta ahora tengo todo el elenco, pero de la línea pesada, y la verdad que no tengo nada que decir. Bueno, ahora voy a probar una línea liviana, una línea, no digo jovista, pero un poco más pretendiendo ser algo tranqui, algo doméstico. No tiene cortes laterales, cosa que me gusta. Bueno, se diferencia con la de la línea pesada, que es una herramienta confeccionada en acero, no en cromo vanadio. Esta va a empezar a formar parte de la caja de electricidad. Tengo una de la marca Pretul que voy a sustituir por esta para ver cómo se porta. Después les contaré cómo estuvo la Petrol, pero les anticipo que es una opción económica y verdaderamente rendidora. Bueno, la anatomía de la pinza es bastante interesante, si bien es una pinza chica, 6 pulgadas, para tareas chiquitas, todo para tareas chiquitas. Para cosas más grandes, obviamente está la de 7 y la de 8. Bueno, los aislantes a simple vista son cómodos, bicomponente. Estuve haciendo un par de pruebas en la bulonera ahí de los amigos BOM y la verdad me convenció. Me dijeron, ¿cómo te vas a llevar esa? Llévate la de la línea más pesada. Sí, le digo, lo que pasa es que de la línea pesada ya te compré todas y bueno, quiero probar algo distinto para compartir con los muchachos. Bueno, me parece bárbaro. Vos tomás tus propias decisiones, así que no hay mucho que podamos decir nosotros. Así que bueno, me vendieron esta, que por ahí ellos no la recomiendan tanto como para lo que solemos hacer nosotros los técnicos, ¿no? Tareas más profesionales. Pero bueno, he comprado herramientas denominadas jovistas, que han ido muy bien, ya todos lo saben. Y esta cuenta con el respaldo, con el apoyo de la marca Inco, que como dije, soy muy fanático de las pinzas de esta marca. Si bien en total he probado la línea liviana y la línea industrial, llamémosle, quiero hacer justicia y probar las dos líneas como corresponde en esta marca también. La quería presentar en el canal con su blister en su estado óptimo, en su estado puro. Así que la van a ir viendo en videos consecutivos, en videos subsiguientes, en las tareas que realizo. Obviamente de electricidad, porque va a formar parte de la caja de service de electricidad. Les mando un saludo y espero que el videito haya sido de su agrado.